Espero no defraudarlos o desengañarlos. Lo que yo voy a hacer es leer un texto que va a ser editado por la CONALID, que es el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas Ilícitas, y fue escrito por mi persona y Hugo Moldis. Hugo es un compañero, un amigo, y si ustedes han seguido las noticias, hace muy poco era el ministro de gobierno del país. Mi intento es tratar de mostrar en qué sentido la política del presidente Morales y del Estado plurinacional han cambiado la forma en que nosotros abordamos el tema de la coca y, aunque no es lo mismo desde ningún punto de vista de la cocaína. Me gustaría comenzar señalando que actualmente en Bolivia hay cultivadas aproximadamente 23.000 hectáreas de coca, que son prácticamente las mismas, con algunas variaciones pequeñas, que aquellas que estaban cultivadas cuando el presidente Morales hizo cargo del gobierno. Estas 23.000 hectáreas están divididas en dos regiones que tienen historias distintas, diferentes. Por un lado, hay 15.700 hectáreas en la zona de La Paz, en los Yungas de La Paz, que es la zona histórica, tradicional, entre incaica y colonial y republicana, temprana, de producción de la coca. Y las otras 5.700 están en la zona del Chapare, que es una zona tropical que está ubicada a unos 160, 170 kilómetros de donde yo vengo, en la ciudad de Cochabamba, y que es el lugar de donde viene el presidente Morales. Él no nació ahí, pero él políticamente nació en el Chapare como dirigente de los productores de coca o los cocaleros. El presidente Morales formó parte de un grupo de personas que en los años 80 se dirigieron a esa región del Chapare, que había tenido un cultivo muy limitado de coca hasta entonces. Quizás en el Chapare la coca se remonta más bien al periodo colonial, hacia 1770, 1780. Pero bueno, no tengo un mapa, pero estaba simplemente circunscrita entonces a los yungas, es decir, a las zonas de ladera de la montaña y no tanto en la llanura, que es donde actualmente se produce. En los años 80 hubo un incremento de la producción de la coca y por distintas razones, en parte por el nacimiento de una demanda derivada de un gobierno como el de García Meza, que fomentaba y promovía el narcotráfico, pero también respondió al hecho de que en los años 80 hubo en Bolivia un conjunto de cambios muy importantes, tanto el deterioro de las economías campesinas, el desplazamiento de trabajadores mineros. O sea, entre el año 85 y 86 se cerraron las minas nacionalizadas y se despidieron cerca de 30.000 obreros, 35.000, considerando a todas sus familias. Estamos hablando de un desplazamiento de 200.000 personas que fueron expulsadas de las zonas mineras. Y muchas de ellas se dirigieron al Chapare. Quizás en parte, simplemente en parte, el sindicalismo aguerrido del Chapare se basa en el hecho de que algunos de sus dirigentes provenían de la historia sindical minera, que como ustedes saben, en Bolivia forma parte de una leyenda. Hace muchos años, René Zabaleta Mercado, un sociólogo marxista muy importante, dijo que sin los trabajadores mineros no merecería
la pena que existiera Bolivia. Con lo cual quiso decir que nosotros, mi generación, aprendió todo lo que sabe de la política, o todo lo que creía saber de la política, del mundo minero, el mundo político, ideológico, sindical, muy fuerte. El presidente Morales no proviene de la zona del Chapare, viene de la zona cerca de Oruro. Y si uno lee su biografía se da cuenta que la suya no es muy diferente al de muchos y muchas bolivianas que en los fines de los 70 o principios de los 80 decidieron trasladarse al Chapare tropical, que es una zona de selva húmeda que permite entre 3 y 4 cosechas de la coca anuales. Después de haber estado en la Argentina, de haberse dedicado con su padre al comercio de arriería, y se trasladó a esta zona del Chapare y bueno, después se hizo dirigente. Una pregunta por separada, que uno podría abordar otro día, es cómo este conjunto de trabajadores, cultivadores de la coca, logran construir un instrumento político y logran producir un proyecto social y logran construir un Estado nuevo, que es el Estado plurinacional en Bolivia. Es decir, cómo logran constituirse en una vanguardia equivalente a la vanguardia minera. Pero ese es otro tema. Hasta la anterior conferencia me dio pie para señalar algunos puntos, simplemente en términos de comparación. La producción de la coca en Bolivia hasta los años 80 era sustantivamente en esta zona tradicional, entre comillas, de la zona de los yungas, que es una coca más pequeñita, más dulce, tiene menos alcaloide que la coca que es diferente, que es más grande, que viene del Chapare, que tiene más alcaloide. Los entendidos saben que para pichar o acullicar o chachar, como dicen ustedes, hay que hacerlo con la hoja pequeña, que es dulce, ¿no? Que es como la que probaban en Cusco, muy parecida. Ahora, en los años 50, hasta los años 50, el cultivo de la coca era una mezcla de grandes hacendados y de comunidades campesinas. De hecho, los hacendados tenían un interés muy importante y eran poderosamente influyentes en la ciudad de La Paz, porque gran parte de su riqueza descansaba en el cultivo de la coca. En los años 50, entre los años 50 y los años 60, hasta los años 50, como se ha mostrado aquí, en general el cultivo de la coca era tolerada, no solo que el cultivo de la coca, sino este libro Paul Gottenberg, la cocaína era absolutamente tolerada en el mundo y las grandes empresas farmacéuticas lo hacían. Si uno lee periódicos bolivianos de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, puede encontrar recetas de cómo hacer cocaína que están en las páginas del periódico, para cualquier persona. Pero en los años 50 se produjo un cambio muy importante que se reflejará en los años 61. En 1949 vino una misión de las Naciones Unidas que permaneció, creo que vino aquí a Perú, no sé, pero permaneció en Bolivia muy poco tiempo y hizo un estudio de los supuestos efectos nocivos del acullicu de la coca. En 1961 las Naciones Unidas incluyeron a la coca como un estupefaciente a la par de otras drogas como la heroína y como el opio. Extraño. Una hoja que no es por sí misma cocaína es colocada al par de algo que es producido químicamente, socialmente y económicamente. El año 61, la Convención de las Naciones Unidas estableció que habría 25 años de plazo para eliminar el acullico de la coca.
chachar, que dicen ustedes. Pero eso no sucedió, porque claro, hay prácticas culturales, hay elementos simbólicos, como se ha mostrado aquí en la primera de las conferencias que yo alcancé a mirar. Y eso no sucedió, y no va a suceder. Pero en los años 70, la política respecto a la cocaína, y sobre todo a partir de los años 80, después de este boom de la expansión en la zona del Chapare tropical, comenzó a cambiar. No solo que, yo creo que lo que sucedió después de la reforma agraria, nosotros tuvimos una reforma agraria muy profunda en 1953, y después de la reforma agraria hubo una suerte de condena étnica en relación al consumo de la coca. Es decir, en una sociedad de jerarquías étnicas, de sistemas raciales excluyentes, una sociedad racista como es la mía, era claro que algunos productos terminaron, y algunas voces, algunas palabras terminaron asociadas a un mundo, mientras otras cosas terminaron asociadas al mundo del poder. Y la coca terminó asociada al mundo de lo indio, en un país donde lo indio, pese a su enorme mayoría poblacional, no era nunca bien visto. Sucedió lo mismo con los idiomas, sucedió lo mismo con los bailes, sucedió con todas estas manifestaciones entre populares e indígenas que fueron perseguidas por este discurso de la modernidad y el discurso del futuro, esta mezcla entre social darwinismo y cultura moderna capitalista. De modo que en los años 90 además comenzó a aparecer un elemento, tal vez estaba de antes, pero comenzó claramente a aparecer un nuevo actor en el tema de la coca, que es el gobierno norteamericano y muchos países europeos, que cuando comenzó a desarrollarse y crecer el consumo de cocaína, creyeron que lo mejor, lo más óptimo, lo más lícito era liquidar el cultivo de la coca. Entonces, en Bolivia, este nuevo actor impuso distintas políticas. Mencionaré dos, porque en realidad lo que quiero es mostrar qué es lo que hacemos nosotros. Que fue, primero, el desarrollo alternativo, que es esta idea de que hay que generarle un tipo de condiciones a los productores de coca, de modo que ellos pudieran reemplazar ese su cultivo por otro cultivo, que ese duró más o menos desde el año 92 hasta el año 95, 96, con resultados muy dudosos. Es decir, porque claro, no hay otro producto alternativo a la coca. Cosechar naranjas no sirve para nada. Sí, o sembrar plátanos. No hay mercados, no hay nada, entonces... Pero ese fue el intento de esos años, el desarrollo alternativo. Cuando se constató que el desarrollo alternativo no iba a ir a ningún lado, comenzó la política de la erradicación entre voluntaria y forzosa. Primero voluntaria y luego forzosa. La voluntaria era aquella que decía, bueno, tú erradicas tu cocal y nosotros te pagamos una cantidad de dinero. Que también fue un fracaso porque al principio los erradicadores no tenían una más remota idea de cómo funciona el ciclo de la producción de la coca, y cualquiera que lo sabe que si tú le tiras un machetazo abajo va a volver a salir. O los cultivadores simplemente se trasladaban, usaban el dinero que les pagaban para chaquear, o sea, habilitar otra zona e ir a cultivar. La erradicación forzosa comenzó con el gobierno de Banzer. Banzer fue presidente en Bolivia, un ex dictador militar que fue reelecto. En agosto de 1997, el dictador Hugo Banzer Suárez asumió el gobierno, esta vez por elecciones y alianzas, y enalboró el proyecto de Coca Cero. Ese era el proyecto de 1997, Coca Cero. Sí. En Bolivia hay estas dos zonas, figurativamente, a partir de la ley 1008, la zona del Chapare es una zona en 1997 considerada ilegal por no ser tradicional, y la coca de los Yungas,
12.000 hectáreas, es aquella que es considerada legal. Por tanto, toda la erradicación se concentró sustantivamente en el Chapare, que suponía erradicar unas 47.000 hectáreas, es decir, todas las sembradas en el Chapare tropical. En 1997 había 47.000 hectáreas, hoy hay cerca de 6.000. Y desplazar entre 25.000 y 100.000 personas hacia otras zonas para dedicarlas a cultivos considerados tradicionales e inocuos. La estrategia de Banzer contra la coca fue frontal. Denominado el Plan Dignidad, constaba de 4 pilares: desarrollo alternativo y prevención, interdicción y erradicación. Se propuso la erradicación de la coca excedentaria a base de cálculos y estudios satelitales norteamericanos. Aunque no se lo señalaba con un objetivo implícito, el plan tenía igualmente como propósito acabar con el sindicalismo de los productores de la coca. Para cumplir con este objetivo se creó la Fuerza de Tarea Conjunta FTC, integrada por el Ejército, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, la Armada, cuerpos de la élite de la policía y por la Policía Ecológica. Ellos organizaron la Fuerza Expedicionaria, que desde el 2001 empezó a ser financiada por la Embajada norteamericana en Bolivia. Con el Plan Dignidad se anunció que la compensación individual de $2.500 por hectárea terminaría el 1 de octubre de 1998 y que posteriormente los pagos se irían reduciendo hasta que el 1 de enero de 2002 esa compensación desaparecía por completo. Entre 1997 y 2000 fueron erradicadas 42.666 hectáreas. Desde ese punto de vista, importante, a costa de múltiples violaciones de los derechos fundamentales de los productores y sus familias. Sin embargo, se avanzó en la erradicación de coca, sobre todo en el Chapare. Si para 1998 se cultivaban en esta región 22.000 hectáreas, en el 2001 quedaban solamente 5.100, que son más o menos las que quedan ahora. Ese mismo año en los Yungas de La Paz, que es la otra zona, se cultivaban 14.000 hectáreas. El año anterior Banzer había anunciado que Bolivia se aproximaba al ideal de coca cero, en clara referencia a la producción en el Chapare tropical, considerando desde la ley 1008 como una zona de transición y cultivos ilegales. En contrapartida, producto de estas dos últimas acciones, entre 1998 y el 2001, se registró la confrontación más aguda y áspera entre los productores de hoja de la coca y el gobierno de turno, fiel representante. El saldo fue de 11 cocaleros muertos, 5 desaparecidos, 72 heridos, todo en el marco de protestas. Si uno mira el escenario político del Chapare tropical, que es de donde viene el presidente Morales, encontrará una lista de confrontación continua y permanente entre estas dos lógicas: erradicación de la coca versus permanencia del cultivo de la coca. Voy a saltarme porque después de la salida de Banzer, la política de la hoja de la coca continuó con algunos pequeños cambios que no voy a señalar, pero que eran básicamente la misma idea. Sin embargo, como es sabido, el presidente Morales se hizo cargo del gobierno en enero del 2006. Él venía de la experiencia de la lucha contra la erradicación forzosa o la erradicación voluntaria o cualquier forma de erradicación de la coca. Era un dirigente cocalero, lo sigue siendo el presidente de las federaciones, de las 7 federaciones del trópico. El 22 de enero del 2006, cuando tomó posesión como presidente Evo Morales, llegó a su fin el propósito de impulsar una guerra contra el narcotráfico en territorio boliviano. Porque toda esta erradicación de la coca tenía que ver con estas nociones que venían de los años 61, que la coca era igual a cocaína, o eran estas visiones de acabar con la coca como la forma de acabar con el narcotráfico. Si no hay coca, no hay narcotráfico. Esa es la idea, como si la coca no pudiera desplazarse a otros lados, no podría producirse en otros lados. Entonces, este es el periodo de la nacionalización de la política de la coca y del narcotráfico. La nacionalización de la lucha contra las drogas en Bolivia tiene varias causas.
profundamente interrelacionadas entre sí. Uno, la intervención extranjera, particularmente de Estados Unidos, en los asuntos internos, a título de la lucha contra el narcotráfico, los altos costos sociales y humanos que dejó la militarización de las zonas productoras de hoja de coca como efecto de aplicación del Plan Bennett y el Anexo 3, son dos estrategias desarrolladas por los militares en esa zona. La subordinación de las fuerzas antidroga bolivianas a la DEA y el Pentágono, y la vigencia de las convenciones únicas sobre estupefacientes de 1961, de sustancias psicotróficas de 1971 y contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Todos estos elementos convergieron en el territorio boliviano en los años 70, 80 y 90, dejando un Estado sumiso a la presión extranjera, una economía descontrolada y una democracia débil. Es lo que nosotros llamamos el Estado aparente, es decir, un Estado que tiene una ruptura con su sociedad. Parece ser un Estado, pero no representa a la sociedad. La recuperación de la soberanía pasaba por terminar con la injerencia estadounidense en todos los planos de la denominada guerra contra las drogas. Entonces, este cambio consistió en que una de las victorias del movimiento cocalero, este movimiento que había sido muy fuerte desde los 90 y que había logrado desarrollar su proyecto político en el movimiento al socialismo y había logrado llegar al gobierno, otra de las victorias del movimiento cocalero fue revertir la vigencia de una ley aprobada en el Senado boliviano que otorgaba inmunidad a los soldados y ciudadanos estadounidenses que se encontrasen en territorio nacional. Con esta ley de protección a los miembros del servicio estadounidense, nosotros habíamos aprobado una ley que les daba protección a los norteamericanos que operaban en el territorio del Chapare. Cuando vino el presidente Morales fue una de las primeras cosas que desapareció. Dos otros hechos condensan y simbolizan la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. La expulsión de la DEA. En el año 2008 nosotros hemos expulsado a la DEA, que como ustedes saben es el organismo operativo del gobierno norteamericano en estos temas, por su clara participación activa en temas de inteligencia política contra las autoridades del gobierno. Y la segunda cosa es que en el mismo año de 2008 nosotros hemos expulsado al embajador de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Y hemos expulsado de Bolivia otros organismos como USAID, otros organismos ligados a estos temas. Bajo la política pública de Bolivia digna y soberana, a partir de abril de 2009, se encaró sin dubitaciones y con amplia convicción el financiamiento de las tareas de organismos llamados a desarrollar la lucha contra la droga. Porque hasta el año 2009, quizás un poco antes, el financiamiento para la lucha contra la droga y todas estas tareas de erradicación en general eran donaciones o deudas contraídas con organismos internacionales. A partir de 2009 nosotros financiamos todas estas actividades de modo de garantizar una independencia en el desarrollo de las mismas y no tener un proceso de condicionamiento. El Estado Plurinacional de Bolivia, en el ámbito de su política exterior, plantea por otra parte la regionalización de las políticas de control de drogas ilícitas, diferenciadas según el eslabón de la cadena y las necesidades nacionales, con una necesaria articulación interestatal regional, bajo los principios de pleno respeto a la soberanía nacional y a los derechos constitucionales. Bajo este enfoque, Bolivia ha planteado el cuestionamiento al sistema global de control de drogas, diseñando un nuevo paradigma, la política de control de drogas ilícitas de construcción nacional, de carácter participativo, con coordinación interestatal y concertación de la cooperación internacional, fortaleciendo al mismo tiempo una política pública integral en materia de justicia, equidad, salud, derechos humanos, educación y empleo. De lo que se trata aquí es entonces de recuperar los derechos de los productores que habían sido virtualmente avasallados durante toda la década de los 90, perseguidos, encarcelados, muertos, heridos. Los principios del modelo boliviano. Entonces, ¿cuáles son los principios? La nacionalización de la política de control de drogas ilícitas en Bolivia permite el trabajo interestatal de cooperación internacional contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conectos. Es fundamental voy a leer. ¿En qué se basa? En soberanía. La aplicación de este principio tiene tres elementos: la presencia estatal a largo y ancho de todo el territorio, la no intervención extranjera y la autodeterminación,
Y 3, la participación estatal en el financiamiento de las acciones. Eso está establecido en nuestra Constitución. El segundo elemento de nuestro modelo es la dignidad. Por dignidad se conoce aquel valor propio y del entorno, sin que esta percepción propia o de los otros medie alguna razón vinculada a la materia social. Es decir, la dignidad es aquel valor intrínseco supremo de cualquier valor humano. La dignidad, entendida desde ese punto de vista colectivo e individual, pero en ambos casos está vinculada al decoro de los seres humanos. Dignidad en la medida que como bolivianos y bolivianas se valen a sí mismos y actúan en el marco de libertad y respeto. Respeto a los derechos humanos es el tercer componente. El negocio del narcotráfico no se ha originado en Bolivia. Sin embargo, nuestro país ha estado siempre ubicado en el banquillo de los acusados por la problemática de las drogas. La lógica reduccionista y unilateral de la lucha contra el narcotráfico ha estado centrada en la ecuación mayor erradicación de cultivos de coca es igual a menos cocaína, cual nosotros no aceptamos. Este enfoque solo miraba superficies y rendimientos, pero ignoraba factores de índole económico, social, humano implicados en la problemática. Más aún, si se considera los altos índices de pobreza de varias regiones del país, los cuales fueron profundizados por la imposición de las medidas neoliberales y la caída de precios internacionales de los minerales desde mediados de los años 80, ocasionando desempleo y flujos masivos de migración en búsqueda de alternativas de supervivencia, que es lo que les había dicho. El otro es participación y control social. El control social es la práctica realizada por las comunidades. Nosotros tenemos una política de lucha, de control de los cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico que está basada en el control social de las distintas organizaciones. Las organizaciones campesinas, las organizaciones de productores, las organizaciones sociales. El control social es la práctica realizada desde la comunidad a la gestión del gobierno en todas sus instancias. La Constitución Política del Estado, que es la que nosotros aprobamos el 2009 en enero, brinda un punto de partida para explorar las posibles formas de implementación del control social. En este sentido, si esa es la filosofía de nuestro modelo, finalmente es la responsabilidad compartida. El cambio de enfoque de la lucha contra el narcotráfico desde la perspectiva de un Estado plurinacional, soberano y digno, apunta, como no se hizo hasta ahora, a materializar la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia no elude su responsabilidad con la comunidad internacional, pero exige que los países donde se produce la demanda internacional de la cocaína paguen en órdenes de magnitud mayores el costo de generar procesos de desarrollo sostenible en los trópicos bolivianos, con coca. La lucha contra las drogas pasa por la articulación virtuosa entre la presión sobre la demanda y la oferta. Los ejes del modelo boliviano. ¿Cuáles son, si esta es nuestra filosofía, cuáles son los ejes de nuestro nuevo modelo? La revalorización de la coca como conjunto de acciones destinadas a generar o incrementar mercados legales de la hoja de coca y sus derivados ilícitos y de sus derivados lícitos dentro de Bolivia y fuera de ella. El fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico buscando realizar actividades efectivas de interdicción que permitan el desmantelamiento de organizaciones criminales, desvío de insumos y lavado de dinero. Ahora, ¿cómo se ha desarrollado este modelo? Hay dos momentos. El primer momento es del 2006 al 2010. Al inaugurarse un nuevo ciclo estatal, el gobierno del presidente Evo Morales puso en marcha, tras un rápido proceso de concertación con las organizaciones sociales, la estrategia de lucha contra el narcotráfico y la revalorización de la hoja de la coca. La estrategia boliviana, que representaba el cierre de cerca de 2 décadas de estrategias y planes impuestos por la comunidad internacional, planteó los siguientes objetivos: reafirmar la voluntad política del gobierno de reducir el potencial de producción de la cocaína en el territorio nacional a través de medidas efectivas de control e interdicción, desarrollar las acciones necesarias de prevención del consumo de las drogas y finalmente revalorizar la hoja de la coca con la aplicación del control social en su producción, transformación y comercialización. En torno a estos objetivos planteados para 4 años hay que destacar la estrategia de los siguientes elementos. A. Fortalecimiento de los mecanismos de interdicción y control de sustancias químicas. 2. Fortalecimiento de mecanismos para combatir y preservar el lavado de dinero. 3. Fortalecimiento de operaciones de política pública de prevención del consumo de drogas. Revalorización de la hoja de coca a través de la descriminalización del régimen internacional de drogas y en la reivindicación de usos culturales y medicinales. Nosotros hemos luchado contra esta
disposición de 1961 que penaliza el acúlico. Hoy día nosotros hemos logrado que se reconozca en Bolivia que el acúlico es legal, lo cual es un gran avance. Segundo momento, 2011-2015, después de una evaluación de la aplicación de la primera estrategia y tras ratificar la voluntad y el compromiso de Bolivia para aportar a la lucha contra el narcotráfico o desde un abordaje integral, planificado y equilibrado, el gobierno elaboró la estrategia de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de la coca, instrumento previsto para el periodo 2014-2015. La estrategia fue aprobada el 10 de octubre por el CONALIT, que tiene dos componentes, ¿no? La reducción de la oferta y la reducción de la demanda. No me voy a detener en eso. ¿Cuáles son los resultados de nuestro modelo entonces? Como ustedes ven, la revalorización de la hoja de coca, del consumo de la hoja de coca, la revalorización del consumo tradicional de la hoja de coca, supone una lectura diferente de los usos de la coca en el marco de la sociedad. Por las razones anteriormente señaladas, en Bolivia la hoja de la coca fue equivalente a lo indígena, pero no siempre ha sucedido esto. Si uno va al norte argentino, va a encontrar que en el norte argentino el consumo de la coca es un consumo social. Lo consumen los profesores universitarios, los diputados, los gobernadores, lo consume la gente de clase media. Uno puede comprar coca incluso de formas muy sofisticadas, los envuelven en hojas al vacío. Yo tenía unos amigos en Salta y cuando iba de Bolivia, el principal regalo para ellos era hojas de coca. Y ellos son unos señores rubios de ojos celestes. En Bolivia eso, sí, coca igual indio. Entonces, en una sociedad en la cual toda su construcción ideológica, desde la herencia colonial y la herencia republicana, está creada, organizada para combatir lo indígena, es claro que la eliminación de lo indio supone la eliminación de la coca y a la inversa. No hay Perú sin hoja de coca, no hay indio, no hay indígena sin hoja de coca. Bolivia puede subsistir de otra forma. Entonces, revalorizar la hoja de la coca significa darle y devolverle el sentido cultural como que aquí se ha mostrado. Devolverle su sentido alimenticio, su sentido ritual, de relacionamiento entre las personas, su sentido mágico, su sentido de predicción, su sentido... Nosotros hemos hecho un estudio de cuánto se consume y quiénes consumen coca en Bolivia. Pero, ¿cuáles son los resultados de la Bueno, veamos. Porque esta podría ser una política sin nexos, sin resultados. Veamos. Logros en materia de prevención del consumo de drogas. Una de las observaciones más importantes que sobre el consumo de drogas en América Latina es la de reconocer la diversidad de las problemáticas de las drogas, aun cuando se conoce que el consumo de alcohol es frecuente en todos los países. La marihuana es la droga ilegal más consumida, pero en algunos países muestran mayores niveles de uso inhalantes entre los jóvenes. ¿Qué logros hemos tenido en esta? Debe resaltarse que en la subregión andina se ubica en el tercer lugar de la producción de la hoja de coca, siendo superada por Colombia por casi 4 veces más y 5 por Perú. Bolivia es el país que en el hemisferio ha iniciado el camino de la revisión y la reforma del sistema jurídico internacional. Quisiera volver a leer. Bolivia es el país que en el hemisferio ha iniciado el camino de la revisión y la reforma del sistema jurídico internacional que penaliza a la hoja de coca. Otra de las claras señales del compromiso
de Bolivia con la lucha contra el narcotráfico es la erradicación forzosa de los cultivos de coca en las áreas no autorizadas, especialmente en los parques nacionales Isiboro y Carrasco. En comparación a los periodos cuando se aplicaron políticas de interdicción, militarización, la política de control social ha demostrado ser de una manera eficaz, productiva y control de cultivos. Control social quiere decir que son los propios sindicatos los que controlan los cultivos excedentarios de coca. Tanto la racionalización como la erradicación son mecanismos que ayudan en la implementación las fuerzas policiales y a su vez permiten que las metas anualmente sean cumplidas. Desde el año 2006, las metas de erradicación han sido más que duplicadas, de 5.000 hectáreas a 11.400 hectáreas erradicadas en el 2013 y a 14.000 en el año 2014. Los buenos resultados también pueden compartirse los méritos con los productores de hoja de coca, quienes voluntariamente racionalizan y participan en las acciones de control, delimitando sus cultivos, comercializando en el mercado legal de la coca, controlando las rutas y destinos de la hoja de coca. Tanto la racionalización como la erradicación son mecanismos que coadyuvan en este proceso. Los datos de erradicación reflejan el ejercicio de la violencia, los datos de la erradicación habían reflejado el ejercicio de la violencia en determinado periodo, del 97 al 2003. Si bien las cantidades han sido mayores ahora de erradicación de la coca, si uno mira lo que pasó en ese periodo y mira lo que pasó ahora, hay una mayor erradicación del cultivo de la coca. Si bien las cantidades han sido mayores, también la violencia ejercida que generó un hecho de perturbación social en todo el país fue mayor. Las áreas más afectadas fueron las zonas productoras del trópico de Cochabamba y los yungas, con gran apoyo de las organizaciones sociales del resto del país y los citadinos de La Paz y Cochabamba. Las cantidades de la erradicación en los años 97 a 2003, que son las épocas de los gobiernos neoliberales, reflejan el tipo de política implementada, sin respeto a los derechos humanos, pero centrada principalmente en la represión a los productores de hoja de la coca. El año 2004 marca históricamente el primer escenario de concertación y diálogo con el gobierno, cuando los productores firman el denominado Decreto de la Paz Social y el Acuerdo del Cato de Coca. En Bolivia, los productores pueden legalmente tener un cato de coca, que creo que son como cerca de 4.000 metros cuadrados. El que frena la erradicación forzosa y el gobierno mantiene el compromiso de realización del estudio de la demanda legal. A partir del 2006, la premisa para la reducción de cultivos ha sido el respeto a los derechos humanos, la concertación y la aplicación del control social, y en ese marco se ha logrado en 9 años la racionalización y erradicación de cultivos, eliminar 68.475 hectáreas de cultivo de coca. Lo importante es que, 1, hubo mayor eliminación, pero no con el objetivo de coca cero. 2, hubo una mayor eliminación de hectáreas de coca sin que esto suponga violencia social, no hay muertos, no hay conflictos, no hay líos, no hay procesos equivalentes. A manera de colorario se puede mencionar que el debate por opciones y propuestas del problema mundial de las drogas se viene analizando a nivel global y se ha producido un conjunto de iniciativas locales. Bueno, terminaremos. Bueno, la verdad es que estoy bastante mal, así que les pido disculpas. Simplemente terminaré señalando. El nuestro es un modelo diferente. Es distinto a los modelos que se habían aplicado en Bolivia y creo que se aplican en otros países de América Latina en relación al tema de la coca. 1, nosotros no vemos a la coca como 1 igual cocaína. 2, no vemos que la penalización, el control y la anulación de la coca conduzca a la anulación de la producción de cocaína. 3, para nosotros estas son responsabilidades compartidas entre nosotros, pero también los consumidores de cocaína. 4, nosotros llevamos el desarrollo de una política de erradicación y de control del cultivo de la coca en el marco, 1, de convivencia con las organizaciones, de concertación con las organizaciones, lo que ha impedido que se produzca una hecatombe social. ¿Por qué es eso? Porque por estas circunstancias de la historia, este grupo de cocaleros logró constituirse en un grupo
social y logró construir en el sentido gramsciano una hegemonía social. Nosotros esperamos que estos resultados muestren, como lo ha dicho la comunidad internacional, como lo ha reconocido la propia comunidad internacional, que estos resultados son favorables porque ha reducido o ha mantenido el cultivo de la coca sin ningún costo social, con costo social cero. La zona del Chapare, que era una zona absolutamente convulsa, complicada en los años 90 y principios de los años de este siglo, hoy es una región tranquila, sin mayor problemas y sin mayor complicaciones. En eso consiste pues el secreto de nuestra política. Espero que les haya servido de algo, por distintas razones no voy a responder preguntas, pero en otra oportunidad podemos hablar y discutir sobre este tema. La verdad estoy bastante mal y casi no puedo hablar bien. Les agradezco.